Página 101. ¿Qué argumento traía Nancy en las páginas anteriores? Ella empezaba el capítulo diciéndonos, o haciéndose la pregunta de si el capitalismo era necesariamente racista o si era, por el contrario, contingentemente racista. Si el racismo era algo que estructuralmente formaba parte del funcionamiento del sistema o era un mero residuo de épocas anteriores, del feudalismo, de los patriarcados antiguos, y que pues había quedado como un residuo de aquello, pero que realmente no era operativo con respecto al capitalismo y que podía eliminarse. Bien, ella nos decía que en la década del 60 y del 70 se empezó a teorizar, sobre todo en la década del 60, se empezó a teorizar fuertemente con respecto a los vínculos entre capitalismo y racismo, y que la posmodernidad en los años 80 y 90 corrió un velo sobre este asunto, enfocándolo sobre otros temas. Inclusive el mismo marxismo pasó a un segundo plano, y la lucha anticapitalista con ella. El auge, la hegemonía cultural que implantó el neoliberalismo con toda su retórica pasó como un rodillo por encima no solamente de los movimientos sociales y de la lucha política, sino que pasó como un rodillo por encima de la investigación filosófica, económica, sociológica, académica en general. Sin embargo, a partir de los años 2000, y sobre todo, especialmente a partir de la crisis del año 2008, hemos observado cómo la discusión sobre las características del capitalismo, su estructura y el enfoque marxista en general con respecto a las causas y consecuencias del modo de producción capitalista vuelven otra vez a coger lugar dentro de la discusión académica y sobre todo dentro de la discusión política. Y en esta recuperación de la discusión sobre el capitalismo se recupera nuevamente con el discurso decolonial y con las nuevas formas de entender transversalmente viejas luchas como la del feminismo, se recupera también la cuestión del racismo. La cuestión de la raza como elemento, como factor de segregación dentro de la sociedad contemporánea, sería una manera de enfocarlo, o la cuestión de la raza como sustento de un sistema de explotación, que es lo que Nancy Fraser está intentando demostrar. A lo largo del capítulo, ella parte de esa pregunta: ¿es el capitalismo necesariamente racista? Bueno, pues vamos a ir a lo largo del capítulo viendo que el racismo, igual que el patriarcado, forman parte de esos talleres ocultos del capital, en los que el capital no solamente se aprovecha, sino en los que el capital se fundamenta. La explotación de la mano de obra asalariada exige de sistemas de expropiación fuera del sistema de mercado. Repito, poder explotar la mano de obra asalariada exige que haya suministros de recursos, de medios naturales, de mano de obra, de cuerpos, que estén fuera del mercado y de los que el modo de producción capitalista pueda servirse gratuitamente o casi gratuitamente, o lo más barato posible, a fin de poder optimizar su sistema de explotación de mano de obra asalariada en el centro del sistema. El racismo, así, formaría parte de ese entramado de talleres ocultos que están detrás del modo de producción capitalista. Y para ello, en el epígrafe 1.1, ella nos invitaba a estudiar este problema desde
tres perspectivas, a ver si alguna de las tres podía arrojar luz sobre esta cuestión. Nos decía que esto se podía enfocar desde el punto de vista del intercambio mercantil, como haría el liberalismo clásico y el neoliberalismo actual, sobre todo el neoliberalismo progre, ¿no? Haría un enfoque desde el punto de vista del intercambio mercantil y nos diría, no, es que en el capitalismo ni el racismo ni el patriarcado son necesarios porque el capitalismo se basa en un intercambio entre sujetos libres e iguales, todos propietarios, faltaría más, unos son propietarios del banco y otros son propietarios de su cuerpo, pero todos son propietarios y cada uno vende en el mercado su mercancía, ¿vale? Uno te vende una hipoteca y el otro vende su sangre o su riñón en el mercado de trabajo o de riñones, ¿no? Y en un sistema económico de libre mercado, el racismo o la discriminación de género, bueno, pues es una disfuncionalidad que es producto de herencias ya del pasado y esto se arregla con más mercado, esto se arregla con más libertad. Lo que hay que hacer es quitarle a la gente los tapujos que le quedan y las rémoras esas del pasado, hay que eliminarlas y permitir que el mercado opere con mayor libertad y así pues desaparecerán todos estos lastres, entre ellos del racismo. El segundo enfoque que nos propone Nancy Fraser, puesto que este poca luz arroja o parece ser capaz de arrojar sobre la presencia del racismo, el segundo enfoque es el de la explotación. El de la explotación de trabajo asalariado en términos estrictamente marcianos. ¿Cómo opera la explotación de trabajo asalariado? Decía Nancy Fraser en la sesión anterior. La explotación de trabajo asalariado se puede producir porque ha habido una acumulación originaria que ha permitido expropiar en los orígenes a la gran masa de la población de sus medios de subsistencia y de sus medios de producción, arrancando a la gente el derecho al acceso a la tierra, a los recursos naturales, y arrojándoles en masa a eso que Polanyi llamaba, bueno, Polanyi no, William Blake, ni más ni menos, el autor del himno británico, ¿no? Cuando en el himno Jerusalén, lo recordáis, ¿no? El himno Jerusalén, que es el que se canta en la abadía de Westminster cada vez que hay algún acto importante, ¿no? Este himno habla de ese molino satánico al cual los seres humanos son arrojados, ni más ni menos que por el capital, ¿vale? Qué paradoja que en el centro del sistema capitalista el himno hable de ese molino satánico. Pues bien, los seres humanos han sido expropiados de sus medios de producción y de subsistencia para ser arrojados a ese molino satánico de la industria moderna para que ganen su subsistencia entregando sus cuerpos, su trabajo, su mano de obra en un sistema de acumulación progresiva del capital. Pero Marx ya nos advertía en El Capital que esto no empezó de la nada, y mucho menos siempre fue así. Esto empezó con una expropiación violenta, sangrienta y masiva, no solamente en Inglaterra, en Francia, en Alemania, sino a partir del descubrimiento de América principalmente, en base a la expropiación por medio del colonialismo y luego del imperialismo de los medios de subsistencia y medios de producción de forma progresiva de la mayor parte de los países ocupados por las potencias centrales. La pregunta era
y era la pregunta que se hacía David Harvey, veíamos la semana pasada también, es si ese sistema de expropiación originaria, ese sistema de acumulación que da origen al capital, es algo que está en el fondo de la historia, como fundamento, como inicio, como genealogía del capital, o es un sistema perpetuo de expropiación que opera todos los días a toda hora, aunque sea de forma oculta, detrás del sistema de producción capitalista. Nos dice Nancy Fraser que para poder abordar esta última cuestión, necesitamos entrar en la discusión de cómo ha operado el capital en estos pueblos conquistados y sobre todo cómo sigue operando el capital en esos pueblos ahora teóricamente emancipados después de la descolonización por medio de las burguesías locales. Lo que nos va a decir Nancy Fraser es que en el proceso decolonial, el capitalismo deja en los países descolonizados unas burguesías locales que operan como transmisoras de este modo de producción capitalista mediante una doble forma de explotación. Explotación por medio del trabajo asalariado de las minorías asalariadas locales y expropiación, continua expropiación, por ejemplo, de las minorías, de las minorías indígenas o de los grupos campesinos, ¿no? Expropiación de sus medios de subsistencia. Pero sobre ese sistema descolonizado o digamos o transferido de explotación a las excolonias, sobre ese sistema transferido de explotación por medio de la explotación salarial y la expropiación de los recursos minerales, ecológicos, campesinos o indígenas, opera otro sistema ya implantado por Inglaterra desde el siglo XIX y extrapolado a todo el orbe desde la Segunda Guerra Mundial, que es el sistema de expropiación por deudas. Un sistema de expropiación por deuda que de manera absolutamente imperialista opera transfiriendo recursos, esas venas abiertas de América Latina que nos hablaba Galeano, pero que son las venas abiertas de África, las venas abiertas de Asia, las venas abiertas de todos los sectores, de todos los lugares del mundo que no forman parte del núcleo capitalista de explotación, esas venas abiertas que están siendo permanentemente succionadas por un sistema de esclavitud por deudas gestionado por la gran banca, por el capitalismo financiarizado internacional, y que es el que nos ha metido en el siglo XXI como la última forma en la que se nos está mostrando el capitalismo. El fordismo ya ha quedado deslocalizado, se ha transformado en maquila, nos hemos ido a explotar mano de obra preferentemente a la periferia, y lo que queda es un sistema de extracción permanente de recursos por medio del capitalismo financiarizado. Y nos va a decir Nancy Fraser más adelante, o nos va a poner sobre la pista: y si creíais que eso era lo que le hacíamos a los negros y a los indios, andaos con cuidado, porque eso es lo que os están haciendo a vosotras. El capitalismo financiarizado, a diferencia de los capitalismos coloniales o imperialistas, no solamente somete a esclavitud por deuda a los sectores excoloniales, sino que desde el neoliberalismo empieza a someter a esclavitud por deuda también
a los sectores empobrecidos o marginales del interior del sistema. Que no es otra cosa, no es otra cosa eso que, por ejemplo, el sistema bancario que nosotros disfrutamos en nuestro país, ¿no? Y que no solamente está colgado de la teta del Estado con transmisiones anuales permanentes del sector público, sino que financia el gran conglomerado industrial que también está colgado de la teta del Estado y que lo sangra, llámese Iberdrola, navieras, es decir, lo que queramos, por no hablar de la industria del armamento, ¿no? Es decir, ese gran sistema industrial soportado por la banca, que también colgado de la teta del Estado está, íbamos a decir, fagocitando. Ella usa una palabra que me encanta, que es canibalizando, ¿no? Canibaliza sus propios estados, y puesto que los impuestos en estos estados los paga la clase trabajadora, porque aquí la clase empresarial elude todo lo que puede, ¿no? Es decir, mientras que un trabajador paga el 60% de sus ingresos en impuestos, estos mandangas están en el orden del 3, 4, 5% en el mejor de los casos, cuando no directamente la evasión fiscal pura y dura. Tenemos un enorme sector financiero en alianza con un sector productivo relativamente deslocalizado, que también está colgado de las ubres de este Estado financiado por los trabajadores, y que lleva adelante un sistema de expropiación por medio de esa extracción sin contrapartida de los recursos públicos y más la privatización de todos los comunales: sanidad, educación, transporte, seguridad, comunicaciones, ¿no? Incluido el crédito bancario y vuestras cuentas corrientes, por las que pagáis hasta hartaros, por más de que vosotros le estéis entregando el dinero a los bancos. Bien, nos dice Nancy Fraser, este sistema de expropiación no es un error del sistema. Este sistema de expropiación es la base del sistema. En el capitalismo de antes, igual que en el capitalismo de ahora, solo compiten en el mercado los pobres. Los ricos están fuera del mercado. La gran empresa opera fuera del mercado. Opera con privilegios de información y con privilegios de financiación que le coloca fuera de las condiciones de competencia. Es un sistema de expropiación masivo que tiene por única finalidad apropiarse de la mayor parte del plusvalor que se pueda generar. Mejor dicho, la mayor parte del plusproducto y del plustrabajo que se pueda generar. Ese plusproducto se podrá obtener en el sistema mercantil, pero el plustrabajo se puede obtener sin contrapartida, además de en el sistema mercantil, en los talleres ocultos del capital, que están fuera del mercado. Todo ese plustrabajo, o la mayor parte de ese plustrabajo, nos va a decir Nancy Fraser, se obtiene fuera del mercado por la vía de la expropiación. Qué disgusto, ¿no? Sí, lo que pasa es que ellos lo venden como que la empresa privada es más eficiente que la pública. Y eso pues, es muy cuestionable. Entonces dicen, no podemos tener una empresa pública
de banca o una empresa pública eléctrica porque es ineficaz y la empresa privada es más eficiente. Lo que pasa es que no cuentan la otra historia, que claro, en parte la eficiencia es oculta, es porque está chupando pues eso, de una serie de privilegios que no... Y además de chupar, Amalio externaliza los costes, que es la otra parte. La empresa privada, la gran empresa privada, porque si eres el tío de la colla de albañiles, ese lo paga todo, ¿vale? No, eso está Pero, claro. pero si eres la gran empresa tiene un sistema de externalización de costes, por ejemplo, cuando contamina el agua, contamina los ríos, contamina el subsuelo, que además es una externalización que a veces ni siquiera es hacia la propia comunidad, sino a las generaciones siguientes, de la que no se hace cargo. Entonces, No. claro, es barata, entre comillas, es barata porque la factura acaba pagándola otro, ¿no? Ahora que dices de externalización de eso, de costes, hay un ejemplo muy llamativo que los medios de comunicación no lo ponen en cuestión, en cuánto nos está costando al resto de los europeos sustituir el gas ruso por el gas norteamericano que lo están trayendo en barcos metaneros y eso, el trasiego de barcos que hay para arriba y para abajo, lo que cuesta y lo que contamina un barco, pues claro, eso no lo contabilizan. No, no, O sea, y es ni... una cosa de un impacto, porque estamos Sí, hablando de cientos de barcos metaneros que están trayendo gas licuado de Estados Unidos a Europa para, bueno, para cortar el grifo a Rusia, ¿no? O sea, son cosas de geopolítica, pero nadie cuenta ni nadie dice el coste de los barcos esos que claro, lo que contaminan. sí, sí, o la destrucción en la fauna, es tremendo, sí, sí, así es. Bueno, pues si os parece bien, comenzamos la lectura. Página 101, nos va a hablar ahora Nancy, después del planteamiento anterior, nos había dicho en el párrafo anterior, habíamos hablado de la expropiación como un modo de acumulación, que es un poco lo que hemos resumido antes, y ahora vamos a hablar de la expropiación como un modo de sometimiento. Vamos allá. Nani, por favor. La expropiación como un modo de sometimiento, un argumento político. La distinción entre expropiación y explotación es a la vez económica y política. Considerados económicamente, esos términos designan mecanismos de acumulación de capital, modos de expandir el valor analíticamente distintos pero entrelazados. Considerados políticamente, tienen que ver con los modos de dominación, especialmente con la jerarquía de estatus que distinguen a los individuos y ciudadanos titulares de derechos. De los pueblos sometidos, siervos no libres y miembros dependientes de familias y grupos subordinados. Detente un momento, Nani. Nos dice, considerados políticamente, tiene que ver con los modos de dominación, especialmente con las jerarquías de estatus que distinguen a los individuos y ciudadanos titulares de derechos de los pueblos sometidos, siervos libres y miembros dependientes de familias y grupos subordinados. Siervos no libres. Siervos no libres, sí, perdón, siervos no libres y miembros dependientes de familias y grupos subordinados. Es decir, tenemos dos grupos de personas, ¿no?, que son los que vamos a analizar ahora. Por un lado, los ciudadanos titulares de derecho y por otro lado, todos estos grupos sometidos que van a tener un estatus jurídico diferente, que es el que permita o posibilite ideológica y jurídicamente su expropiación. Continúa, Nani. En la sociedad capitalista, como insistió Marx,
los trabajadores explotados tienen el estatus legal de individuos libres, autorizados a vender su fuerza de trabajo a cambio de un salario. Una vez separados de los medios de producción y proletarizados, quedan protegidos, al menos en teoría, de nuevas expropiaciones. En este sentido, su estatus difiere considerablemente de aquellos cuyo trabajo, propiedad y o persona aún están sujetos a confiscación por parte del capital. Lejos de disfrutar de protección, estas últimas poblaciones están todavía indefensas frente a nuevas expropiaciones. Su condición, constituida como intrínsecamente sujeta a abuso y a usurpación, es la de la vulnerabilidad. Privados de protección política, carecen de medios para establecer límites a lo que otros pueden hacerles. Vale. Esta diferencia entre un tipo de población y otro tipo de población queda definida por el marco de derechos que les ampara. Los trabajadores asalariados del centro del sistema, bueno, teóricamente son ciudadanos libres. Están protegidos por los primeros 15 artículos o 16 artículos de cada constitución. Sus derechos y libertades quedan garantizados por el marco jurídico, mientras que vamos a ver otro tipo de sujetos que están fuera del marco jurídico. No es que sus derechos sean inferiores, es que carecen de regulación jurídica. Perdona, Jorge, aquí se está refiriendo en el mismo estado, en la misma... porque cuando habla de pueblos sometidos, siervos no libres, no se está refiriendo a esa mano de... Se está refiriendo a esa mano de obra que trae de inmigrantes para... Puede ser... Se está refiriendo a las colonias que tiene fuera. Porque... Puede ser dentro del Estado o fuera del Estado. Pero dentro del Estado o fuera del Estado estamos hablando de un estatuto jurídico diferente, que puede llegar a la ausencia de estatuto jurídico. ¿Vale? Como puede ocurrir, por ejemplo, como le ocurre, por ejemplo, a las personas migrantes en situación irregular, ¿no? Que se encuentran con un marco de reconocimiento que es tan diferente, tan absolutamente diferente al marco de reconocimiento que pueda tener un ciudadano corriente del país, que quedan colocados en una posición de vulnerabilidad. Esas personas encuentran con que no hay un derecho al que puedan recurrir para poder hacer valer, por ejemplo, su dignidad o sus necesidades. Este es un asunto muy grave, es un asunto muy grave del que ya Hannah Arendt ya venía advirtiendo desde la Segunda Guerra Mundial. Porque cuando tú a una persona la excluyes del marco jurídico, la colocas en una posición no humana. No hay un reconocimiento al que esa persona pueda recurrir para hacer valer una dignidad humana similar a la de los demás. Y cuando esa persona queda en esa posición de exclusión, queda en una posición vulnerable a todo tipo de abuso, violencia y explotación. Nos decía Hannah Arendt en Los orígenes del totalitarismo, cuando una persona llega a esa situación, se puede ver obligada a delinquir para poder entrar dentro del sistema jurídico. No sé si me explico. Perfectamente. Es decir, cuando una persona queda fuera del marco, su posición de vulnerabilidad es tal que la única manera de poder recuperar su dignidad humana es cometer un delito suficientemente grave como para que el sistema actúe, ¿no? Le coloquen en una celda
y entonces diga el juez, abogado de oficio, ¿no? Y a partir de ahí la persona ya queda incluida dentro del sistema como delincuente, pero con muchísimos más derechos y garantía de las que podía tener antes. Este es lo tremendo, ¿no? de esta situación. Estas personas quedan colocadas en una posición de vulnerabilidad tan grande, que pueden ser explotadas de manera impúdica, sin nada a lo que puedan aferrarse. Y esa es la situación de muchísimos migrantes y de la trata de personas, por ejemplo, en todo el mundo, ¿vale? También en nuestro país. Sara, por favor, tú como abogada, si digo barbaridades, por favor, corrige, ¿vale? Jorge. Sí, Julián. ¿Puedo? Sí, sí. Yo, esta frase, la última, sí. Su condición constituida como intensamente sujeta a abuso y usurpación, lo considero las condiciones sociales en que quedó España después de la victoria de los después de la guerra, sí. Sí. Yo he vivido experiencias con gente que Claro. vivía totalmente deshonrada y avergonzada de haber pertenecido a haber luchado en el flanco de los... Claro, claro. Después de la guerra, a toda la población que no tenía carné de la falange, ¿no? Y similar, quedaron excluidos de todo derecho y de todo reconocimiento y sometidos, claro, pues a la arbitrariedad del que pasara por ahí. Pero por el simple hecho de ser hijos o mujer o hermano o tío, solamente eso. Era una situación totalmente angustiosa desde el punto de vista psicológico. Claro, eso que en el caso de la guerra civil fue muy claro, ¿no? Bueno, fue muy claro para quien lo quiera ver, ¿no? Daos cuenta que eso no ocurre con un prisionero de guerra. Un prisionero de guerra está amparado por el marco de las convenciones de Ginebra, y un prisionero de guerra tiene un estatuto. Hay unas normas muy claras sobre cuál es el tratamiento y cómo debe comportarse. Es más, los estatutos de Ginebra dejan claro inclusive cuáles son las obligaciones que tiene la fuerza militar ocupante en el país ocupado para con los civiles, y discrimina claramente entre el estatuto de combatiente y no combatiente, cada uno con su estatuto jurídico. Y es un crimen de guerra no atender como debe el deber de vigilancia que tiene la potencia ocupante a cada uno de los combatientes o no combatientes según el estatuto que les corresponda. ¿Vale? Bien, de esto que estamos hablando es gente que ni siquiera tiene el estatuto de un prisionero de guerra o de un miembro de un país ocupado por una potencia ocupante. No. Es ausencia de marco jurídico. Y esa ausencia de marco jurídico coloca a las personas, claro, digamos, las degrada de seres humanos, a mera cosa, a mera mercancía u obstáculo que puede ser usado, abusado, explotado o exterminado. Y esto que tú has señalado muy bien con respecto a la posición de la población que perdió la guerra civil, la mal llamada guerra civil, ¿no?, española, esto que ocurrió ahí es una posición de ausencia de derechos y de sometimiento a la arbitrariedad que es muy equiparable, por ejemplo, a la posición que puede sufrir una mujer en situación de trata o a la que puede tener la población indígena
o aborigen en muchísimos países de nuestro entorno, o la población campesina en otros muchos países, o las masas migrantes, o las masas de exiliados, de migrantes políticos o ecológicos, que a veces tienen que moverse en masa y acaban reducidos a sobrevivir de cualquier manera en campamentos más o menos improvisados, fuera de toda regulación. Es una situación dramática, en la que se puede colocar esta gente. Pero bueno, el argumento al que va Nancy Fraser es que lo que caracteriza a estas personas es su posición de vulnerabilidad. Y el grado de su vulnerabilidad define la posibilidad de su expropiación. La posibilidad de que alguien pueda expropiar su fuerza de trabajo, su sexualidad, sus órganos, su cuerpo, sus pertenencias, lo que llevan encima o lo que son, puedan expropiarlo para unos fines que no son los de esas personas. Esa expropiación se basa en la vulnerabilidad. Continúa, Elida, por favor. Jorge, perdona. Sí. Yo pondría un ejemplo, ahora entiendo por lo que estás diciendo, lo que estás explicando, ahora entiendo, por ejemplo, cómo a veces el propio Estado deja a esa persona en mucho peor. Y me estoy refiriendo por ejemplo, al Estado de Israel, que tiene años y años a presos sin ninguna acusación ni nada en sus cárceles. En sus cárceles sionistas, en sus cárceles que no les deja ni siquiera nada, y solamente, bueno, la última ha sido ese preso que ha estado casi 4 meses en huelga de hambre porque no tenía ninguna acusación ni nada, ni tienen derecho a nada. Es un poco lo que tú hablabas. Estas personas están, pues fíjate, ni siquiera pueden tener acceso a un abogado, ni a familia, ni a nada. Y es el propio Estado el que tiene ese concepto de prisión sin acusación. Sí, vamos a ver, cuando los ingleses inventaron el habeas corpus, y los franceses luego prohibieron la lettre de cachet, el objetivo era justamente sustraer al ser humano de la arbitrariedad del poder político. El habeas corpus dice que nadie puede, digamos, todos tenemos derecho a un juez natural y todos tenemos derecho a una tutela judicial, ¿no? Y nadie puede ser detenido, más o menos, no sé cómo lo dice la ley española, pero bueno, nadie puede ser detenido sin ser comunicado de forma inmediata a la autoridad judicial y que la autoridad judicial intervenga. ¿Vale? Más o menos, Sara, ayúdame con esto, porque ahora hace 30 años que no leo este artículo. Sí, es así, eso efectivamente. Es así, o sea, nadie puede ser detenido si no conoce los motivos por los que ha sido detenido y debe de ser puesto a disposición de la autoridad judicial. Y todos tienen límite de tiempo, todas las regulaciones deben de tener un límite de tiempo en el que tú puedes estar detenido sin pasar a disposición de la autoridad judicial. Que ya es un escándalo por el que hemos tragado, ¿no? Que una persona pueda estar detenida, pues no sé si en España son 3 días, no sé cómo es, no sé cuántos días son, ¿no? 72 horas. 72 horas, ¿no? Sí, más o menos, 3 días. ¿Vale? Ya es un escándalo, ¿eh? Y es una cosa muy seria, ¿eh? Porque durante el tiempo que esa persona no está bajo el amparo de una autoridad judicial, solo quien le ha detenido es quien da cuenta de, bueno, pues de dónde está esa persona, de con quién habla, en qué condiciones está, ¿no? Uno presupone, digamos, uno presume que la fuerza pública le va a tratar con los criterios, con los estándares de humanidad que uno espera. Pero eso es una presunción.
el único garante que hay de todo esto es el juez natural que le corresponde a la persona. Ese es el único garante. Pues bien, el habeas corpus se inventó precisamente para evitar que la autoridad política, de la cual depende el Ministerio del Interior y de la cual depende la policía, pudiera hacer uso de esa arbitrariedad. Este es el fondo de la cuestión. Y eso lo inventaron los ingleses en 1350. Mira, es que esto es tan viejo que da vergüenza hablar de este asunto. ¿Vale? Es tan viejo que da vergüenza. Y luego los franceses, en la Revolución Francesa, pasó 3/4 de lo mismo. Es decir, la lettre de cachet era un papelucho que cualquier mandanga podía firmar y tú acababas con tus huesos en la Bastilla, ¿no? Y pobre del que fuera a preguntar por ti a la Bastilla. Porque el que fuera a preguntar por ti acababa en la Bastilla, en la celda de al lado. ¿Vale? Claro, una de las grandes reformas de la Revolución Francesa es precisamente eliminar la posibilidad de esa arbitrariedad de la fuerza pública. Lo que cuando hablamos de que una persona ha desaparecido, ese vocablo que lamentablemente América Latina puso de moda en los años 70, ¿no? Y que ahora ya se ha normalizado, ¿no? Cuando decimos que alguien ha desaparecido, decimos que ha sido capturado por fuerzas militares, policiales o paramilitares, es decir, bajo la autoridad delegada del Ministerio del Interior de cada país, ha sido capturada y no ha sido puesta a disposición judicial. Y como no ha sido puesta a disposición judicial, nadie puede preguntar ni de qué se le acusa, ni puede aportar pruebas para demostrar la supuesta inocencia que pudiera tener, pero sobre todo ni sus familiares ni allegados tienen ningún estamento al que recurrir para preguntar. No existe una autoridad judicial a la que se le, digamos, que sea la garante de los derechos de esa persona, a la que se pueda recurrir, o cualquier ciudadano pueda recurrir y preguntar, es decir, oiga, ¿y esta persona que llegó en una patera el año pasado o el mes pasado, dónde está? O esta persona que se la llevaran de su casa a las 3 de la mañana, ¿dónde está? ¿Está bien? ¿De qué se le acusa? El marco de derechos garantiza que existe un procedimiento por el cual esa persona tiene sus derechos constitucionales reconocidos entre iguales, salvaguardados. La ausencia de marco de derecho coloca a esa persona, pues imaginaos, pues en una posición de vulnerabilidad tan grave que su vida no vale nada. Es curioso cómo se vende esto por el tema de la inmigración y de las posibilidades que tienen las personas, más bien las no posibilidades que tienen las personas de tener su condición como ciudadanos. Porque por contra de este argumento, que para mí es absolutamente fundamental, es decir, que las personas que llegan como inmigrantes se puedan registrar para saber quiénes son o en qué situación están, para que cualquiera que pudiera preguntar por ellas, interesarse por ellas, saber qué ocurre con esas personas, pudiera tener acceso a esa información. Sin embargo, se vende como no quieren registrarse para que no podamos hacer nada con ellas. O sea, la finalidad es distinta cuando se ve como individuos, porque como ya entran como ilegales, ya no adquieren la condición de ciudadano y por tanto para el Estado no tienen la condición de persona. Es que esto, en cuanto a derechos civiles, me parece algo fundamental de comprender, que la persona para el Estado, para que pueda tener su condición de persona, y no solamente en un ámbito caritativo cristiano, claro, son personas, son gente que padece, siente como yo,
Ya, pero no se trata de si padece o siente como nosotros, sino si tiene los mismos derechos que nosotros. Al menos unos derechos básicos que pudieran tener, pues como mínimo, la posibilidad de saber qué ha pasado contigo. De tener un estamento al que dirigirse. Eso se vende por contra en cuanto a la necesidad de... No quieren registrarse, no quieren pertenecer a formar parte del sistema. Bueno, es que el sistema en eso es muy depredador y además no es que sea un arma de doble filo, es directamente un cuchillo que entra. Porque en el momento en el que tú te registras y dices de dónde eres, estás abierto en un expediente de deportación. Claro. Ojo con qué decimos, en qué nos mostramos, para qué nos mostramos correctos con respecto a las personas que vienen. ¿Qué derechos adquieren o qué derechos no adquieren? Y ahí es donde gran parte de los derechos de inmigración para mí conllevan una serie de problemas de concepto iniciales. Y eso no hay ninguna regulación de extranjería, al menos que yo conozca, desde luego en España no, que lo haya solventado. Porque si solventan eso, claro, abren una puerta que no se está dispuesto a abrir. Claro. Y evidentemente ya los colocas en una situación de vulnerabilidad. Claro. Ya los tienes. Claro. Pero fíjate que cuando tenemos a la gente en situación irregular, de esa situación irregular se desprende una doble ventaja, ¿no? Por un lado, nos ahorramos meterle dentro del sistema legal y colapsar los juzgados con sus reclamaciones, ¿no? Pero por otro lado, les colocamos en una posición de estar, digamos, de estar sometidos a la explotación humana más degradante que nos podamos imaginar. Cualquiera de estas personas, que fijaos que muchos de ellos, la policía no se mete con ellos, son dejados en libertad, ¿no? Entre comillas. ¿Vale? Esas personas, cuando quieren alquilar un piso, cuando quieren acceder a un trabajo, para poder vivir, porque estos no viven de la paguita, ¿vale? Estos, para poder vivir, tienen que trabajar. Tienen que trabajar en unas condiciones indignas, degradantes, infrahumanas, a la que son abocados precisamente por esa situación alegal. Esa falta de ley, ¿no?, es la que les coloca en esa posición de vulnerabilidad. Si esas personas quedaran reguladas, se acababan la mitad de los chiringuitos que en este momento tenemos a lo largo de toda la costa mediterránea. Desde el trabajo semiesclavo en Tarragona hasta la recogida de la fresa. Se acababan todos los chiringuitos, ¿eh? O se acababan todos los chiringuitos o la fresa, en vez de costar 3 euros, pasaba a costar 16. ¿No? ¿Sí? Y el tomate 3/4 de lo mismo. Es decir, antes hablábamos de la externalización de costes, ¿no? Una buena parte de todo esto se reduce a que cuando vamos a pagar los costes, no los pagamos. Los cargamos sobre la espalda de toda esta mano de obra alegal, víctima de trata o de explotación de todo tipo, que permite reducir los costes a sus explotadores y poner en el mercado productos que de otra manera no sería posible poner. Jorge, ¿y eso no hace que sectores que expulsen a sectores? ¿Perdona? Ese esquema de producción Sí. no hace que se expulse a sectores. Por ejemplo, ¿Te refieres a competencia desleal? ¿Te refieres a competencia desleal? Efectivamente, mira, en el sentido de, por ejemplo, el que más conozco yo, de la naranja.
Antes la gente se podía ganar la vida cogiendo naranja perfectamente. Hoy día es muy difícil ganarse la vida cogiendo naranja porque los precios que paga el empresario están reventados. Pero a su vez el empresario tampoco puede pagar excesiva a eso porque no puede venderlo, porque a su vez está metido en un esquema de comercio internacional que si sube los precios te meten importaciones de choque y eso. Entonces el sistema este es beneficiar a los criollos o a la oligarquía del tercer mundo, empobreciendo la mano de obra de allí, pero a su vez de rebote también empobrece la mano de obra de aquí. O sea, es un círculo vicioso. Claro. Claro, pero cuando tú antes has dicho una frase que me encanta, ¿no? La oligarquía criolla. Es que la oligarquía criolla no es más que los testaferros, no son más que los testaferros de nuestra oligarquía. ¿Vale? Cuando aquí en España entra la naranja en manos de una multinacional comercial, que es la que además a veces es hasta dueña de forma indirecta o por medio de su grupo de empresas, no solamente de la naviera, de los contenedores, de los toritos, de los camiones, y del sistema de reparto dentro de España. Pero es que además esa gente es la dueña de las empresas locales en los países de la periferia, de donde vienen esos productos que utilizan muchas veces mano de obra esclava o semiesclava o servil en los países de origen, como puede ser la industria de la banana, o la naranja, o los cítricos, etcétera, etcétera. Claro, todo eso tú lo metes en España en contenedores y dices, ¿y el productor local cómo puede sobrevivir a eso? Pues no puede. Pero la alternativa es que la naranja tú no la puedes pagar a €1. La naranja la tendrás que pagar pues, a los 2 o 3 euros que vale. Y entonces la pregunta es, ¿y la persona que gana 600 o 700 euros en España entonces deja de comer naranjas? Claro, es que a esa persona también hay que subirle el sueldo. Subir el salario mínimo interprofesional es un acto casi revolucionario dentro del capitalismo. Porque al final, cuando tú pagas la naranja al precio que toca y pagas los salarios al precio que marca la dignidad, tú lo que haces, lo que realmente estás haciendo es reducir la brecha entre los dueños de los medios de producción y los trabajadores. Reducir las desigualdades. ¿O es que creemos que es casualidad que España haya aumentado en 2 puntos el índice de Gini y la desigualdad en los últimos 5 años? Ahora, con este gobierno comunista, hemos reducido un poquito la desigualdad, ¿no? Gracias pues, a ciertos mecanismos redistributivos, ¿no? Pero si tú pagas la naranja al precio que toca, impides que entre el producto extranjero vía dumping, que es el fondo de la cuestión, porque ese producto extranjero tampoco lo estás pagando a lo que toca. Lo estás pagando a ese precio porque estás utilizando mano de obra esclava o infantil o servil en los países de origen, ¿no? Sí. Pero si tú pagas la naranja al precio que toca y a la gente aquí le colocas el sueldo mínimo en la posición de dignidad que requiere el modo de vida actual, bueno, lo que haces es reducir la brecha entre los propietarios de los medios de producción y los expropiados, los explotados. No sé lo que tardarían los tanques en salir a la calle, Amario. Entonces, ¿quieres decir que el señor de Mercadona, o llámese otro, que ha hecho ese gran negocio con las naranjas sudafricanas, pues es cómplice de un sistema de expropiación y explotación. Que le permite, con el Estado y los organismos, que le permite todas esas cosas que estás diciendo. Es decir, que, bueno, volvemos otra vez a lo de las empresas que están sentadas en ese gobierno bolivariano comunista, y etcétera, etcétera. Sí. Y además el marco de comercio internacional tampoco creo que permitiera
que prohibiéramos la importación o que por ejemplo, taráramos con un impuesto progresivo los productos que entran que no reúnen las condiciones laborales, habitacionales o higiénicas de nuestro estándar. No, porque eso se sacrificaría unos sectores por otros. Claro. Unos sectores por otros. Por ejemplo, vale, yo te impido que me entrar aquí productos de primera necesidad, productos alimenticios y eso, y entonces el otro país dice, pues vale, pues yo cojo y no te dejo que crees infraestructuras aquí. Y entonces a las empresas de construcción, pues que pesan más que las del sector primario, le dirían, pues nada, es un sector por otro. Entonces la Organización Mundial del Comercio pues es la que es. Sí, claro, claro. Te cortan las alas inmediatamente. Efectivamente. ¿Qué es lo que hacen los países poderosos, como Francia o como Norteamérica? Lo que hacen es subvencionar fuertemente a sus productores locales. Sí, pero por ejemplo, en el caso francés es porque el voto agrícola francés pesa mucho y el voto agrícola francés es un voto muy conservador. Claro, claro, claro. Entonces a las clases conservadoras les interesa eso y si se tiene que joder el proletariado de las zonas industriales de los suburbios de París, que se joda, ¿no? Eso pero es. El voto francés es súper conservador, ¿eh? Pero daos cuenta que cuando tú subvencionas un sector, por ejemplo, imaginaros que dijéramos, mira, no vamos a hacer una cosa, hay que mantener el sector de la naranja en Valencia y por cada euro que pague la naranja le vamos a dar 2 euros de los fondos públicos, ¿vale? Para que al señor de la naranja le salgan las cuentas. ¿Quién paga esos 2 euros? La clase trabajadora, que es la que paga impuestos. Es decir, hasta financiando el sostenimiento de ese tipo de industria seguiría traduciéndose en una vampirización, en una absorción de recursos públicos en beneficio del sector privado depredador. ¿Veis que el problema de esta partida que estamos jugando es que las cartas están marcadas? Las reglas del juego están hechas, ¿no?, para que te pongas como te pongas, el trabajador siempre pague. Claro, luego nos escandalizamos cuando la última cabalgata de Reyes de 1793, ¿no?, acabó como acabó. Entonces todo el mundo, ¡oh, qué barbaridad! ¿Cómo le van a cortar la cabeza? ¿No? Sí, claro, pero es que cuando tú juegas en un sistema con las cartas marcadas, al final te obligan a que la única manera de poder poner orden en esto es pegarle una patada al tablero y empezar de cero. Si la clase capitalista, que ya no es la española, en fin, si la clase capitalista en su conjunto no tiene inteligencia suficiente como para poner orden en la reducción de desigualdades y en el mantenimiento de un mínimo de la dignidad humana, antes o después alguien decidirá pegarle una patada al tablero. Por las buenas no va a ser, ¿eh? Por las buenas no va a ser. Bueno, ¿dónde estábamos? El IDA. Continuemos, por favor. Sí. En general, pues, la distinción entre los dos ejes es función no solo de la acumulación, sino también de la dominación. Son las agencias políticas, sobre todo los estados, las que proporcionan o niegan protección en la sociedad capitalista. Y son también los estados, en buena medida, los que codifican y hacen cumplir las jerarquías de estatus, que distinguen a ciudadanos de súbditos, nacionales de extranjeros, trabajadores con derechos de intrusos dependientes, construyendo sujetos explotables y expropiables, al tiempo que distinguen a unos de otros. Las prácticas estatales de la subjetivación política constituyen un requisito indispensable para la autoexpansión del capital. Lo dice Nancy con una claridad meridiana, ¿no? Sí. Esto no es una cuestión sobrevenida, es una decisión política. Es una decisión política
que coloca a unas personas en el estatus de explotables y a otras personas en el estatus de expropiables. Y esta decisión política tiene una sola finalidad, no es un error del sistema. Tiene por finalidad precisamente garantizar las bases de expansión del capital. Adelante, Elida. Sin embargo, los estados no actúan solos en este sentido. También están implicados acuerdos geopolíticos. Lo que posibilita la subjetivación política a escala nacional es un sistema internacional que reconoce a los estados y autoriza los controles fronterizos que distinguen a los residentes legales de los extranjeros ilegales. Basta pensar en los conflictos actuales en torno a los migrantes y refugiados para ver cuán fácilmente se codifican racialmente esas jerarquías habilitadas geopolíticamente del estatus político. Claro, es decir, esto no es una cuestión de que el Estado español o el Estado francés tome una determinada decisión con respecto a quién entra o quién sale, no. Estos son acuerdos entre Estados. Acuerdos entre Estados que colocan a la gente en una posición de vulnerabilidad. Y esos acuerdos entre Estados son acuerdos pactados entre las élites de cada uno de esos Estados, precisamente para regular los tráficos migratorios y para poder disponer de los súbditos y manos de obra que en cada momento necesitan. Y cuando necesitan cambiar, esos acuerdos se cambian y no pasa nada. Y se llevan 100.000 inmigrantes de un lado para otro, o se los lleva en tren, si son acuerdos legales para llevar mano de obra a una fábrica, o se los lleva en pateras si es gente para ser explotada, expropiada como carne humana en la periferia del sistema, ¿no? Adelante, Elida. Lo mismo ocurre con otro conjunto de jerarquías de estatus, enraizadas en la geografía imperialista del capitalismo. Esa geografía divide el mundo en núcleo y periferia. Históricamente, el núcleo ha aparecido como el corazón emblemático de la explotación, mientras que la periferia parecía el lugar paradigmático de la expropiación. Esa división fue explícitamente racializada desde el principio, al igual que las jerarquías de estatus asociadas con ella. Ciudadanos metropolitanos frente a sujetos coloniales, individuos libres frente a esclavos, europeos frente a nativos, blanco frente a negros, etc. Estas jerarquías también sirven para distinguir poblaciones y regiones adecuadas para la explotación de las destinadas a la expropiación. Claro. Sí. Y ahora veremos que esto también se puede llevar dentro de cada uno de los países. Monse, por favor. Para ver cómo, analicemos más de cerca la subjetivación política, especialmente en los procesos que distinguen a los trabajadores ciudadanos libres explotables de los súbditos dependientes expropiables. Ambos estatus fueron políticamente constituidos, pero de diferentes maneras. En el núcleo capitalista, los artesanos, campesinos y arrendatarios desposeídos se convirtieron en trabajadores ciudadanos explotables mediante procesos históricos de compromisos de clase, que canalizaron sus luchas por la emancipación por vías convergentes con los intereses del capital dentro de los marcos legales liberales de los estados nacionales. Por el contrario, los que se convirtieron en sujetos continuamente expropiables, ya fuera en la periferia o en el núcleo, no encontraron tal acomodación, ya que sus levantamientos eran más a menudo aplastados por la fuerza de las armas. Si la dominación de los primeros estaba envuelta en el consentimiento y la legalidad, la de los segundos radicaba descaradamente en la pura represión. Gracias, Monse. Repasemos el párrafo. Dice, analicemos más de cerca la subjetivación política, especialmente en los procesos que distinguen trabajadores ciudadanos libres explotables de los súbditos dependientes expropiables. Ambos estatus, nos dice Nancy, fueron políticamente constituidos pero de diferente manera. En el núcleo capitalista, los artesanos, campesinos y arrendatarios desposeídos
se convirtieron en trabajadores ciudadanos explotables, mediante procesos históricos de compromiso de clase, que canalizaron sus luchas por la emancipación por vías convergentes con los intereses del capital, dentro de los marcos liberales de los estados nacionales. ¿Qué quiere decir esto? Que la lucha obrera del siglo XIX se canalizó dentro de los estados burgueses liberales de la siguiente manera. Yo, oligarquía, voy a atender a tus reclamaciones de mejora salarial, de mejora de nivel de vida, de mejoras laborales, a condición de que no me cuestiones los derechos de propiedad. A eso le vamos a llamar democracia. Tú eres a partir de ahora has dejado de ser siervo, eres un ciudadano libre, tienes derecho a voto, es más, puede ser hasta elegible, te vamos a dar un sueldecito, inclusive si te nombran diputado, pero no me cuestiones los derechos de propiedad. El límite es ese. Todo movimiento social, obrero, político, es libre de mantener cualquier tipo de cuestionamiento, religión e ideología, mientras no me cuestiones el marco de derechos de propiedad. En el momento en el que me lo cuestiones, o te reprimo, o te saco fuera de la ley, y si la cosa es muy gorda, pues te hago un golpe de Estado y hemos acabado con el chiringuito. ¿Vale? Eso que vamos a llamar democracia en el siglo XIX y en el siglo XX tiene ese límite. El marco de derechos constituidos de propiedad. Y es que además te lo crees. Sí, sí. Sí, me estaba acordando, no sé si me corregís en eso, cuando Locke coge y equipara el derecho a la propiedad como un derecho natural, como una cosa comparable al derecho de la vida. Sí, lo que pasa es que en Locke y en los contractualistas del siglo XVIII, te agradezco el matiz, esto es importante, ¿vale? Cuando ellos están hablando de derecho de propiedad, están hablando de otra cosa. Están hablando de medios de producción. La sociedad del siglo XVIII, del siglo XVII, son sociedades, aspiran a ser repúblicas de artesanos. Repúblicas de sujetos autónomos que, como bien sabía Aristóteles, su libertad pasa por tener el derecho a ganarse la vida. Y el derecho a ganarse la vida en una sociedad no industrial o precapitalista pasa por tener tu trocito de tierra, tu propiedad del taller, tu propiedad de las herramientas, para poder garantizar tu libertad como ciudadano. Cuando ellos están hablando del derecho a la propiedad, están hablando del derecho a la propiedad de los medios de producción. Porque ellos son conscientes, igual que lo era Aristóteles, que no puede haber ciudadanía. Es imposible. No puede haber ciudadanía ni nada que se parezca a la libertad si tú no eres dueño de tus medios de vida. Y en una sociedad precapitalista donde no hay división del trabajo intensiva como en la nuestra, el acceso a la tierra, al agua, a las herramientas, es la condición de la libertad y, por tanto, de la ciudadanía. Por tanto, es el derecho natural, digamos, el derecho humano básico que define esa sociedad o esa concepción precapitalista, ¿no? Fíjate cómo cambia el cuento según cómo lo enfoque, ¿no? Claro, sobre todo teniendo en consideración las concepciones neoliberales. Claro. Que han cogido esos conceptos como si se tratara de los mismos sujetos en este momento.
Claro, trasladando las mismas palabras que tienen significados completamente distintos en una época u otra y retirando esas palabras del contexto, claro, te casan con lo que tú quieres. Claro. Derecho natural a la propiedad. No, hombre, no. A la bicicleta, derecho a la bicicleta, tío, no me fastidies. ¿Vale? No estamos hablando de la bicicleta. Estamos hablando de la propiedad, de las herramientas que me permitan poder levantar la mano en una asamblea y votar según mi conciencia porque no tengo miedo a las consecuencias. Cuidado, ¿eh? Eso no es tener una bicicleta, ¿vale? ¿No? Los liberales no eran tontos, los liberales de aquella época, ¿no? Es decir, sabían muy bien cuáles eran las condiciones de la libertad, ¿no? O una de las condiciones de la libertad. Y una de las condiciones de la libertad era poder tener el plato de lentejas asegurado, ¿no? Claro, en una sociedad de división del trabajo industrial y de expropiación masiva como la que tenemos en este momento, claro, Marx, ¿qué diría? No, perdona, esto solo se soluciona con la expropiación de los expropiadores. Después del capitalismo, Marx nos dice que esto ya no... ese concepto de libertad del siglo XVII ya no nos vale. El mundo ha cambiado tanto en el mundo capitalista que ahora no podemos recurrir a ese concepto de propiedad, porque la propiedad de los desposeídos hoy es solo su cuerpo. Y el cuerpo no da ninguna libertad, al revés, coloca al ser humano con sus necesidades en una posición de vulnerabilidad extrema. La única solución, nos va a decir Marx, es a esos que nos han expropiado, expropiarlos. Y devolver la propiedad de los medios de producción y los recursos naturales a la totalidad de la comunidad, por vía de la organización política. Os dais cuenta que ese programa no podía ser aceptado por la burguesía del siglo XIX. De ninguna manera. De hecho, el sistema político reprimió con toda la brutalidad que fue necesario, mató, encarceló, machacó a todos los que mantuvieran este tipo de discurso, y sin embargo premió no solamente con el marco legislativo, sino con el reconocimiento político a quienes moderaran este discurso y se limitaran a pedir, bueno, pues mejoras habitacionales, mejoras salariales, dentro del marco del sistema de propiedad consolidado. Eso es lo que le hemos llamado democracia en Occidente, ¿eh? Y a lo que le seguimos llamando democracia. Cuando algunos de nuestros sindicalistas hablan de la revolución tranquila, o cuando algunos de nuestros políticos hablan de ir poquito a poquito haciendo reformas, ¿no? en el sentido de la disminución de desigualdades, de la mejora de la dignidad, eso tiene un límite. Y el límite es la tasa y masa de plusvalor. No hay más. En el momento en el que la tasa y masa de plusvalor de forma generalizada se pongan en cuestión, poniendo en cuestión los derechos de propiedad, se acabó el juego. Ha pasado en Chile, ha pasado en Argentina, intentan que pase en cualquier lugar que cuestiona esos principios. Estaba leyendo Monse, ¿no? Sí. Adelante, Monse. Además, a menudo los dos estatus se constituyeron mutuamente, codefiniéndose efectivamente. En Estados Unidos, el estatus del trabajador ciudadano adquirió gran parte del aura de libertad que legitima la explotación en contraste con la condición dependiente y degradada de los esclavos y pueblos indígenas
cuyas personas y tierras podían ser repetidamente confiscadas con impunidad. Al codificar el estatus de sujeto de los segundos, el Estado estadounidense construyó simultáneamente el estatuto normativo de los primeros. ¿Y qué pasó con el género en el mismo periodo? 3/4 de lo mismo. Al colocar bajo el marco de sujeto libre explotable a los varones proveedores, coloca en el lugar de sujeto expropiable dependiente a la mujer, dentro del marco de familia, ¿no?, del siglo XIX. Es un residuo el estatuto de la mujer, el estatuto del siervo, el estatuto del negro, el estatuto del indígena. Es un residuo de periodos anteriores primitivos. No, es la contrapartida. Es la contrapartida que permite colocar a unos en un plano y a los otros en el otro. Continúa, Monse. Como se ha señalado, no obstante, la fabricación política de sujetos dependientes dentro del capitalismo siempre ha excedido las fronteras estatales. Por razones sistémicas arraigadas en las lógicas entrelazadas de la rivalidad geopolítica y el expansionamiento económico, estados poderosos pasaron a constituir sujetos expropiables en áreas alejadas, en zonas periféricas del sistema mundo capitalista, saqueando los confines más lejanos del mundo. Las potencias coloniales europeas, seguidas por el Estado imperial estadounidense, convirtieron a miles de millones de personas en súbditos, desprovistos de protección política, maduros y listos para la confiscación. Gracias, Monse. Continúa tú, Amalio. El número de sujetos expropiables. El número de sujetos expropiables creados por esos estados superan con creces el número de trabajadores ciudadanos que emanciparon para su explotación. Tampoco cesó el proceso con la liberación de los pueblos sometidos al dominio colonial. Por el contrario, masas de nuevos sujetos expropiables son creadas diariamente, incluso en el momento presente, por las operaciones conjuntas de los estados poscoloniales como antiguos amos, sus antiguos amos coloniales y los poderes ancestrales. Transestatales. Sí, transestatales, perdona, que engrasan la maquinaria de la acumulación, incluidas las instituciones financieras globales que promueven la deposesión por deudas. El hilo común aquí, una vez más, es la vulnerabilidad política, la incapacidad de establecer límites e invocar protecciones. Invocar protecciones. La vulnerabilidad es el significado más profundo de la expropiabilidad, lo que la diferencia de la explotación. Y la expropiabilidad es la condición de indefensión y de hallarse sometido a abusos y usurpación, lo que constituye el núcleo de la opresión racial. Lo que distingue a los ciudadanos libres explotables de los sujetos dependientes expropiables es la marca racial como signo de abuso y usurpación. Gracias, Amalio. Ya veis la vulnerabilidad política como sustento de esa posibilidad de expropiación. Pepa, continúa tú, por favor. Con esto concluye la primera parte de mi argumentación. Mi tesis a este respecto es que el capitalismo alberga una base estructural para la opresión racial. Esa base se oscurece cuando consideramos el sistema de modo demasiado estrecho, ya sea desde el punto de vista del intercambio mercantil o desde el de la explotación del trabajo libre asalariado. El culpable aparece a la luz, sin embargo, cuando se amplía el marco para incluir el tercer eje de la expropiación, entendido como una condición necesaria para la explotación, distinta de esta última pero entrelazada con ella.
Adoptando esa perspectiva ampliada sobre el capitalismo que abarca tanto la política como la economía, obtenemos acceso a la dependencia no contingente de un estrato de personas no libres o subyugadas, racialmente marcadas como intrínsecamente sujetos a abuso y usurpación. Ahí, en la separación constitutiva del capitalismo entre la explotación y la expropiación, se encuentra la base estructural para su persistente vínculo con la opresión racial. Claro, habíamos visto la semana pasada que cuando yo necesito expropiar, yo necesito un estatuto jurídico diferente. Pero ese estatuto jurídico diferente que le priva de derechos al sujeto expropiable necesita una justificación ideológica. La justificación ideológica es el racismo. Es el racismo que dice ese grupo poblacional son salvajes temibles que hay que exterminar y de paso nos quedamos con su petróleo o con sus minerales, ¿no? Ese grupo indígena es que pobres, es que viven, no es que son caníbales, si es que no conocen la doctrina de Dios, nuestro Señor. Tendremos que llevar allí nuestros misioneros, nuestros evangelistas, a que conozcan la verdad y de paso nos quedamos con sus minas y con sus árboles, ¿no? Pero por su bien, ¿sabes? Porque hay que civilizarles, ¿no? O directamente son cimarrones. Es que tú no puedes poner nada allí porque esa gente solamente está ahí para violar, matar, asesinar, robar. Es que necesita fuerza, mano dura, che. Mano dura, como decía un presidente argentino. La sangre de indio solo sirve para abonar la tierra. Mano dura. Un presidente ilustrado, ¿no? No os creáis que era cualquier cosa. ¿Vale? Para poder expropiar, yo necesito colocar en una situación jurídica de vulnerabilidad. Y también ahora, y con respecto a la perspectiva de género, se dice que son los extranjeros quienes más cometen delitos o la tasa más amplia de maltratadores. Claro. Eso no es cierto, solamente hay que mirar las estadísticas, pero eso es una cuestión común. Entonces hay que enseñarles a saber cómo vivir en pareja, porque son extranjeros y no lo saben. No lo saben. Son latinos o son africanos o son árabes. Claro. Siempre tienen algún toquecito tinte, ¿no? Están manchados, ¿no? Es que si no, no se les distingue bien. Si son rubios y con ojos azules, no se les distingue bien, Jorge, por favor. Sara, o el obispo de Tenerife, que dice que son los chicos de 13 años los que van a buscarlo y le proponen, y le violentan y le... Son unos sinvergüenzas. Es que el hombre, ¿qué va a hacer? ¿El qué va a hacer? La carne es débil, ¿el qué va a hacer? Se defiende como puede. Claro, es lo que hay. Maricruz, la historización, vamos a ver cómo evolucionó este sistema de explotación-expropiación. La historización de la estructura explotación-expropiación. Los regímenes de acumulación racializada. Quito la imagen porque tengo muy poco wifi. Muy bien. Vale. Sin embargo, la estructura que he descrito es susceptible de variación, lejos de venir dada de una vez por todas en los comienzos del capitalismo, ha sufrido varios cambios importantes en el curso del desarrollo capitalista. En algunas fases, la explotación y la expropiación estaban claramente separadas la una de la otra, centrándose la explotación en el núcleo europeo y quedando reservada para la aristocracia obrera, hombre blanco, mientras que la expropiación se daba principalmente en la periferia, imponiéndose a personas de color. En otras fases, por el contrario, esas separaciones se difuminaban. Tales cambios han reconfigurado periódicamente la dinámica de la opresión racial en la sociedad capitalista, que no puede entenderse abstrayéndose de ellos. En este sentido, el nexo capitalismo-racismo no es solo estructural, sino también histórico.
Para aclarar esta doble condición, paso ahora a la segunda parte de mi argumentación, en la que esbozo un estudio de la historia del capitalismo como una sucesión de regímenes de acumulación racializada. Este análisis coloca en primer plano las relaciones históricamente específicas entre expropiación y explotación en cada una de las fases principales del desarrollo capitalista. Para cada régimen específico, la geografía y demografía de los dos ejes. La medida en que están separados uno de otro, situados en diferentes regiones y asignados a distintas poblaciones. Para cada régimen también tomo nota del peso relativo de los dos ejes y las formas específicas en que se encuentran imbricados entre sí. Finalmente distingo las formas de subjetivación política que caracterizan cada fase. Gracias, Maricruz. Pilar, continúa tú. Vamos por el primero. Las relaciones históricamente específicas. Comienzo con el capitalismo comercial o mercantil entre los siglos XVI y XVIII. Esa era la época que Marx tenía en mente cuando acuñó la frase acumulación primitiva, con la que señalaba que el principal impulsor de la acumulación en esta fase del capitalismo no fue la explotación, sino la expropiación. Se trataba, pues, de confiscar, ya fuera mediante los cercamientos de tierras en el núcleo o mediante la conquista, el saqueo y la caza de pieles negras en toda la periferia. Esos métodos precedieron durante mucho tiempo al surgimiento de la industria moderna. Antes de la explotación a gran escala de los trabajadores fabriles, se dio la expropiación masiva de cuerpos, trabajo, tierras y riquezas minerales en Europa y especialmente en el Nuevo Mundo. La expropiación superaba con mucho a la explotación en el capitalismo comercial y ello tuvo grandes consecuencias para la jerarquía de estatus. Lo cierto es que ese régimen generó precursores de las subjetivaciones racializadas que se hicieron tan relevantes en fases posteriores. Europeos frente a nativos, individuos libres frente a siervos, blancos frente a negros, etc. Pero estas distinciones eran mucho menos agudas en una época en la que prácticamente todas las personas sin propiedades tenían el estatus de súbditos, no de ciudadanos portadores de derechos. En aquel periodo, prácticamente todos carecían de protección política frente a la expropiación y la situación de la mayoría no era de libertad, sino de dependencia. Como consecuencia, ese estatus no conlleva el estigma especial que adquirió en las fases posteriores del capitalismo, cuando los trabajadores varones de la mayoría étnica empleados en el centro de la economía mundo capitalista obtuvieron los derechos liberales mediante la lucha política. Fue mucho más tarde, con la democratización de los estados metropolitanos y el aumento de la explotación a gran escala basada en las fábricas del trabajo libre asalariado, cuando el contraste entre razas libres y sometidas se agudizó, dando lugar al orden de estatus supremacista blanco en toda regla que asociamos con el capitalismo moderno. Claro, hasta la Revolución Francesa, nos dice Nancy Fraser, la distinción entre sujetos libres y dependientes no era tan grave como fue luego, porque hasta la Revolución Francesa dependientes eran todos, ¿vale? Menos el rey y cuatro multimillonarios comerciales, dependientes eran todos. Es más, todo el mundo reclamaba una relación de dependencia. Mis derechos, mis libertades vienen por ser siervo del señor fulanito, ¿no? O del príncipe no sé quién. Y a mí no me compares con aquel, que aquel es un mandanga que es dependiente del príncipe no sé cuál. Y mi príncipe es más príncipe que el otro, ¿no? Es decir, pero todo el mundo está en una relación de dependencia. Por tanto, pues lo de ser siervo, lo de ser esclavo, pues bueno, era una relación vital, pero no era una relación especialmente aguda en cuanto a la consideración política. No existían los individuos libres como los entendió el capitalismo liberal a partir del siglo XIX. Continúa la lectura, Mercedes. Eso es precisamente
Eso es precisamente lo que sucedió cuando el capitalismo mercantil dio paso en el siglo XIX a lo que se llama engañosamente capitalismo liberal o del laissez-faire. En este nuevo régimen, explotación y expropiación resultaron más equilibradas e interconectadas. Cierto es que la confiscación de tierras y de mano de obra continuó a buen ritmo mientras los estados europeos consolidaban el dominio colonial y Estados Unidos perpetuaba su colonia interna, primero mediante la extensión de la esclavitud racializada y luego, después de la abolición, transformando a los libertos en siervos por deudas mediante el sistema de aparcería. Detente un momento, Mercedes. Atención a la frase. Dice, mientras los estados europeos consolidaban el dominio colonial y Estados Unidos perpetuaba su colonia interna, primero mediante la extensión de la esclavitud racializada y luego, después de la abolición, ya nos estamos colocando en 1870, transformando a los libertos en siervos por deudas mediante el sistema de aparcería. ¿Vale? Eres esclavo, a partir de ahora eras esclavo, a partir de ahora la ley te ha declarado doblemente libre, ¿no? Y de algo tendrás que vivir. Antes vivías bajo el yugo y el látigo del capataz de esclavos en la finca del señor, pues ahora el señor te deja que sigas trabajando y ganándote la vida en la tierra del señor, pero le tendrás que pagar un alquiler al señor, porque no pretenderás trabajar la tierra gratis, ¿no? Si el señor es tan generoso que te deja que te ganes la vida, bueno, pues paga una modesta renta. Ah, que no tienes herramientas. Bueno, no te preocupes. El de la tienda de ultramarinos, que es primo, cuñado, hermano del señor, te va a prestar, te va a abrir un crédito de común acuerdo con el otro primo del terrateniente, que es el que tiene el banco, ¿no? Te van a abrir un crédito para que tú puedas comprar las herramientas en cómodos plazos. Jorge, de todas las maneras, hablando en términos estrictamente económicos, este sistema es económicamente más ventajoso que el sistema de esclavos. Hombre, claro, claro. Porque no te obliga a nada. No, y además le garantiza una renta fija al propietario. Hombre, claro. Primero, ahora le están chupando, antes le chupaba la sangre al esclavo solo el terrateniente, ¿vale? Ahora el terrateniente tiene que repartir su renta entre el banquero y el de la tienda de ultramarinos, ¿vale? Pero la diferencia es que antes se tenían que ocupar ellos de conseguir al esclavo, de obligarle a trabajar, de dónde le ponían a dormir, de quién le hacía la comida y qué iba a comer el esclavo, que si se me muere, que si no se me muere. Este sistema de aparcería es la hostia. Sí. Esto es negocio redondo. Es como si el cordero que compráis en Mercadona fuera capaz de abrir la puerta del horno y encenderlo él mismo. Y programar el... Este sistema es la hostia. Es decir, la persona a la que vais a explotar es que viene a pediros por favor que le abráis un crédito para comprar las herramientas y que le pongáis un precio al rendimiento de la tierra. Efectivamente, Amalio, el capitalismo dio un salto adelante con este sistema. El sistema feudal, patriarcal que tenía el sur norteamericano hacía tiempo que estaba obsoleto frente a los sistemas de trabajo asalariado o a parcería que podían ponerse en marcha tanto en el campo como en la industria. ¿Vale? Adelante, Mercedes. Ahora, sin embargo, la expropiación en marcha en la periferia se entrelazó con una explotación altamente rentable en el núcleo. Lo nuevo era el auge de la fabricación industrial a gran escala,
que forjó el proletariado descrito por Marx, alterando las formas de vida tradicionales y desencadenando conflictos de clase. Finalmente, las luchas por democratizar los estados metropolitanos dieron lugar a una versión de la ciudadanía conforme al sistema para los trabajadores explotados. Al mismo tiempo, sin embargo, la brutal represión de las luchas anticoloniales aseguraban el mantenimiento de la subyugación en la periferia. Así, el contraste entre dependencia y libertad se agudizó y resultó cada vez más racializado, configurado en dos razas categóricamente diferentes de seres humanos. De esta manera surgió el trabajador ciudadano explotable blanco, como reverso antitético de su propia condición miserable consagrada, el sujeto dependiente racializado expropiable. Y el racismo moderno encontró un anclaje duradero en la estructura profunda de la sociedad capitalista. Yo soy pobre, pero no soy negro. No me confundas, ¿vale? Y seré un analfabeto, pero no soy indio. Tengo mis derechos, ¿no? Se genera un sistema de explotación en la que el explotado siempre se mira en su espejo degradado, que es el expropiable. Podríamos decir, sí, yo estoy muy maltratado, pero a mí no me vas a tratar como una mujer, que yo no friego suelos ni limpio culos, ¿no? Yo soy un hombre, ¿no? Me voy a beber al bar, ¿no? ¿Os dais cuenta, ¿no? Cómo, digamos, cada uno de los dos elementos son complementarios el uno del otro y no pueden existir el uno sin el otro. El discurso de Bosch, ¿no? El discurso de Bosch que también le va. Claro. Bueno, pues es que Vox es lo más primitivo, claro, es que es casi, más que casposo, es rancio ya, ¿no? Es decir, aquí la frase más escuchada, al menos la que yo más he escuchado, es que habla de esta racialización, no específicamente contra si yo no soy negro, o aquí es más común yo no soy moro, o no soy gitano, cuando dicen, ya, pero es que no quieren trabajar, yo trabajo. Claro. La diferencia no está tanto solo en la raza, es una forma de racializar, pero es que yo trabajo, es que vienen y no trabajan. Claro. Yo quiero trabajar y no me dan trabajo, y a ese que no quiere trabajar le dan la paguita, ¿no? O la beca a sus hijos, o la ayuda para los comedores. Claro. Mira, ese que es negro tiene un iPhone igual que yo. Qué vergüenza, ¿no? Ese es el argumento. Eso es lo que oímos a diario alrededor nuestro, ¿no? Sí. Bueno, Samsung, al iPhone pobre no. Pero bueno, Samsung, ¿no? Tiene un Samsung igual que mis hijos, ¿no? En fin. Paco, adelante. La racialización se fortaleció aún más por la aparente separación entre expropiación y explotación en el capitalismo liberal. En este régimen, ambos ejes parecían ubicados en diferentes regiones y asignados a diferentes poblaciones, una esclavizada o colonizada, la otra libre. De hecho, no obstante, la división nunca fue tan tajante y seca, ya que algunas industrias extractivas empleaban sujetos coloniales como trabajadores asalariados y solo una minoría de trabajadores explotados en el núcleo capitalista lograba escapar plenamente de la expropiación en curso. Además, pese a su aparente distancia, ambos ejes estaban imbricados sistémicamente. Era la expropiación de poblaciones en la periferia, incluida la periferia dentro del centro, la que suministraba alimentos, productos textiles, minerales y energía baratos, sin los que la explotación de los obreros industriales de las zonas metropolitanas no habría sido rentable.
Tenemos que esta expropiación en la periferia era la que suministraba los insumos y recursos que permitían que fuera rentable explotar a trabajadores asalariados en el centro. Adelante, Paco. En la era liberal, por lo tanto, los dos ejes eran motores distintos de acumulación, pero estaban mutuamente ajustados dentro de un único sistema mundo capitalista. Nosotros no podríamos pagar sueldos de 900 euros si no tuviéramos naranjas y camisetas a €1 expropiadas en los países de la periferia. No podríamos. La clase trabajadora nuestra no podría sobrevivir con los salarios que pagan. Adelante, Paco. El nexo entre expropiación y explotación mutó nuevamente en el siglo XX, comenzando en el periodo de entreguerras, y se consolidó después de la Segunda Guerra Mundial. El nuevo régimen del capitalismo, gestionado por el Estado, suavizó la separación entre ambos ejes sin abolirla. En esta época, la expropiación ya no excluía la explotación, sino que se combinaba directamente con ella, como en los mercados laborales segmentados del centro capitalista. En esos contextos, el capital se cobraba una prima confiscatoria de los trabajadores racializados, pagándoles menos que a los blancos y por debajo de los costes socialmente necesarios para su reproducción. Así, en consecuencia, la explotación se articulaba directamente con la explotación, formando parte de la constitución interna del trabajo asalariado. Los trabajos peor pagados, más duros, más crueles, en peores condiciones habitacionales, laborales, higiénicas, eso lo hacían y lo siguen haciendo sectores racializados y feminizados. ¿Vale? Racializados y feminizados, y a veces las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Continúa la lectura, José María. Los afroamericanos son un buen ejemplo. Los afroamericanos son un buen ejemplo. Desplazados por la mecanización de la agricultura y emigrados a las ciudades del norte de Estados Unidos, muchos se unieron al proletariado industrial, pero principalmente como trabajadores de segunda clase, confinados a los trabajos más duros y más bajos. En esa época, su explotación se superpuso a la expropiación, ya que el capital no pagaba los costes totales de su reproducción. Lo que sostuvo esta situación fue su subordinación política continua bajo el régimen de Jim Crow. Durante toda la época del capitalismo gestionado por el Estado, los negros estadounidenses quedaron privados de protección política, al negarles la plena ciudadanía por medio de la segregación, las dificultades para el voto y otras innumerables humillaciones institucionalizadas. Cuando vosotros leéis esto, tenéis que recordar siempre a Simone de Beauvoir, cuando ella decía que ella fue capaz de comprender la posición de subordinación de la mujer cuando fue a Norteamérica y pudo ver de primera mano cuál era la posición de los negros en Norteamérica. Eso fue lo que a ella, cuenta, le abrió los ojos, ¿no?, con respecto a este sistema de expropiación basado en la subordinación, ¿no? Es decir, expropio a una parte de la población en base a quitarle derechos con respecto a la otra. Y cuando estas mujeres no podían contratar, no podían abortar, no podían tener una empresa, no podían votar, no podían, etcétera, 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 estaban colocadas permanentemente en una posición de subordinación con respecto al varón que les hacía expropiables. Y era la contrapartida de la explotación salarial de los varones, ¿no? Este caso de los negros debería hacernos recordar esta argumentación de Simone de Beauvoir, ¿no? Continúa, por favor, José María. Incluso cuando
Y cuando estaban... Sí. Incluso cuando estaban empleados. Cuando estaban empleados en fábricas situadas en el norte del país, todavía seguían siendo sujetos más o menos expropiables, no titulares de derechos totalmente libres. Eran expropiados y explotados simultáneamente. Simultáneamente. Lee la nota 12, por favor. Sí. Lo que sugiero es que la situación de la mano de obra radicalizada en el capitalismo, racializada en el capitalismo gestionado por el Estado combinaba elementos de expropiación con elementos de explotación. Por un lado, los trabajadores de color en el centro estadounidense recibían un salario, pero inferior al coste medio socialmente necesario para su reproducción. ¿Qué es lo que le pasaba a las mujeres en los años 60 o en los años 70 cuando conseguían un trabajo? Que su salario estaba sistemáticamente por debajo de su nivel de reproducción. No les permitía hacer una vida independiente. No les permitía decir no me quiero casar, voy a hacer solamente a vivir de mis recursos. No podían. No podían. Adelante, José María. Por otro, tenían el estatus formal de personas libres y ciudadanos estadounidenses, pero no podían recurrir a los poderes públicos para reivindicar sus derechos. Por el contrario, los que se suponía que debían protegerlos de la violencia eran a menudo los que la ejercían sobre ellos. Así, su estatus amalgamaba aspectos políticos y económicos de los dos ejes. Se entiende mejor de esta manera como una amalgama o un híbrido de explotación y expropiación, que mediante el concepto más familiar de superexplotación. Aunque este término es indudablemente sugerente, se centra exclusivamente en la economía de la brecha salarial racial, al tiempo que ignora el estatus diferencial. Mi planteamiento, en cambio, tiene como objetivo mostrar el entrelazamiento de la depredación económica con la subordinación política. Sobre la superexplotación, véase, tal dialéctica de la dependencia en México. Bueno, nos quedan todavía 3 carillas para acabar el párrafo, el parágrafo este. Yo creo que es mejor que lo dejemos aquí, porque si no se nos va a hacer muy larga la sesión. Seguimos el miércoles que viene, compañeros. Muy bien. Vale. Hasta el miércoles. Gracias, buenas semana. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bona nit. Bona nit. Bona nit. Vinga, adéu. Adéu. Buenas noches.